Bueno, buenas tardes. Le voy a hablar primero sobre las lesiones preneoplásicas del páncreas. Como todos sabemos, las lesiones preneoplásicas gastrointestinales, como el esófago, metaplasia intestinal, adenomas gastrointestinales, o sea, son muy frecuentes y muy conocidos, pero son menos conocidos las lesiones preneoplásicas de páncreas. En 2015 se hizo un consenso en Baltimore, incluyeron 3 patologías: el IPMN o neoplasia mucinosa papilointerductal, el PAIN, que es la neoplasia intraepitelial pancreática, y el cisto mucinoso. Comenzamos con el IPMN. Es una neoplasia epitelial con formaciones papilares que produce mucina no invasiva en el conducto principal o en sus ramas. Pueden, al progresar la enfermedad, tener displasia de bajo grado, después displasia de alto grado, que algunos lo llaman carcinoma in situ, y evolucionar a carcinoma invasor. Y hay que diferenciarlo de IPMN, que está asociado concomitante con un adenocarcinoma invasor en otra zona del páncreas. La clasificación se divide en 3 tipos. El tipo 1, que es el tipo 1, que es que afecta el conducto principal, como vemos ahí en la figura. El tipo 2, cuando afecta a las ramas, que forman quistes, y el tipo 3, la forma mixta. Gracias. Quería intentar hablar sin qué es. Ahí está. Sí, uso la flechita. Bien. Sí. Bien, entonces el tipo 1 puede ser segmentario, como acá vemos, que afecta a cuerpo y cola, o en forma difusa y puede haber formaciones nodulares dentro del conducto. Y el aspecto endoscópico patognomónico es la boca en pez, que es la papila, el ostium abierto, donde sale mucina, pero se ve en 20% de los casos nada más. El riesgo de cáncer y displasia de alto grado es del 62%, o sea, es muy elevado, y cuando el conducto pancreático mide más de 1 centímetro es indicación de cirugía. Cuando está entre 5 y 9, según la guías, se puede hacer seguimiento, pero también depende del contexto clínico del paciente, puede estar indicada la cirugía. Con respecto a IPMN de tipo 2, que es la de los quistes que aparecen en las ramas, hay que tener en cuenta signos de alto riesgo de malignidad, que son la ictericia obstructiva producida por compresión por un quiste que se encuentra en la cabeza de páncreas, cuando el bursum tiene más de 1 centímetro, o cuando tiene presencia de masa sólida más de 5 milímetros, no hay duda que tienen que ir a cirugía. Después están las características preocupantes, como la pancreatitis, el bursum entre 5 y 9 milímetros, cuando hay un cambio de calibre abrupto con atrofia distal, quiste de más de 3 centímetros, nódulos murales más pequeños, engrosamiento de la pared, y en el consenso de Fukuoka modificada o revisada en 2017 incluye crecimiento rápido, más de 5 milímetros en 2 años, y el K19 elevado. Estos pacientes tienen que hacer ecoendoscopía con o sin punción, depende de los hallazgos, y evaluar la cirugía. En estos pacientes que van a cirugía encuentran cáncer invasor o displasia de alto grado en un 31% de los casos, y progresión anual a cáncer o displasia de alto grado entre 1.6 a casi 7% por año. Ahora después están aquellos quistes más benignos que no tienen signo de malignidad ni preocupantes, y ahí evaluamos el efecto en base al tamaño, o sea, qué hacer en base al tamaño. Si es más de 3 centímetros y no tiene ninguna de las características que nombré anteriormente, se puede hacer control con resonancia y endoscopía cada 3 a 6 meses, pero si el paciente es joven, está recomendado la cirugía. Si está entre 2 o 3 centímetros, se hace endoscopía en 3 a 6 meses y luego, cada año, se puede alternar resonancia con ecoendoscopía, pero igual, los pacientes
se puede sugerir el tema de la cirugía. Cuando son entre 1 o 2 centímetros, con TAC o resonancia de controles a 1 año, después cada 2 años, y lo mismo en menos de 1 centímetro. Cambiando a otra neoplástica, el PAIN o neoplasia intraepitelial pancreática, es una neoplasia epitelial que es microscópica, primero no es masiva, puede ser de Por favor, cierren el micrófono en todas las salas. Y antes lo clasifican en 1, 2, 3, ahora lo simplifica en displasia de bajo grado o displasia de alto grado. Y como ya había mostrado Sandra, es una evolución progresiva desde lo normal a displasia de bajo grado a alto grado y después carcinoma invasor a medida que van ocurriendo las mutaciones. Usualmente se lo encuentran o sea, no se lo diagnostica habitualmente, sino cuando se opera y se lo encuentra en el borde de un tumor maligno. En pacientes con pancreatitis crónica que fueron a cirugía también se lo encontró en forma multifocal, pero habitualmente son PAIN 1 o 2. Y hasta 2% en algún trabajo PAIN 3. Otro grupo de pacientes que se ha diagnosticado PAIN son pacientes que tienen mucha carga familiar para tener cáncer de páncreas. Y se ha visto por economía que tienen atrofia lobular, generalmente multicéntrica, difusa, pero algunos pacientes únicos, y que le propusieron cirugía, lo operaron y tenían PAIN 3, 2 o 1. El tema es que suelen ser focos muy chiquitos, menos de 5 milímetros, multifocales, y actualmente no se lo detecta ni ecoendoscopía, ni tomografía, ni resonancia. Pero en el futuro, con los avances tecnológicos, se puede diagnosticar mejor. La otra patología preneoplástica es el cistoadenoma venoso, que es más frecuente en mujeres, afecta al cuerpo y cola, como todos saben, es solitario y tiene un riesgo de malignidad de 20 a 30%. Y es indicación de cirugía. Acá vemos algunas imágenes, por ejemplo, la pared engrosada es predictor de transformación maligna, o acá a la derecha calcificación de la pared, o el hallazgo de nódulos murales, tanto en la ecoendoscopía y como se ve en esta tomografía. Bueno, en resumen, las preneoplásticas pancreáticas más importantes son hiper-MN, tipo 1 y tipo 3 tiene más riesgo de evolucionar a cáncer que el tipo 2, el PAIN tipo 3 o con displasia de alto grado, y el cistoadenoma mucinoso. Bueno, esta es la primera parte de mi charla, y pasamos a la segunda parte, que es la pesquisa de cáncer páncreas. Bueno, como dijo Sandra, el cáncer de páncreas no es muy frecuente, 5 a 8 casos por 100.000 habitantes por año. Por eso no se recomienda hacer screening a toda la población, a diferencia de cáncer de mama, cáncer de colon. Entonces, la CAPS es un consorcio internacional que incluyó centros de Europa y Estados Unidos. Establecieron los criterios para considerar grupos de alto riesgo. Y ellos consideran que cuando el riesgo relativo es más de 5 veces sobre la población general, o cuando el riesgo acumulado por vida es más de 5%, corresponde a un alto riesgo. ¿Y cuáles serían? Diabetes de reciente comienzo, cáncer de páncreas familiar y aquellos síndromes con mutaciones genéticas que predisponen a cáncer de páncreas. Entonces, la mayoría, el 90%, tiene cáncer de páncreas esporádico, el 10% cáncer de páncreas hereditario, de los cuales 8% es cáncer de páncreas familiar y un 2% los síndromes hereditarios. Entonces, ¿cuál sería el grupo? Como no podemos hacer screening a toda la población, hay un grupo de riesgo que se ha encontrado que se puede estudiar y diagnosticar cuando todavía es temprano el tumor. Se verían los diabéticos de reciente diagnóstico. Y se considera de reciente diagnóstico cuando se diagnosticó dentro de los últimos 2 a 3 años. Y se considera como una ventana para el diagnóstico temprano del cáncer de páncreas. El tema es que solo 1% de los diabéticos de reciente diagnóstico comienzo tendrá cáncer de páncreas. Entonces, no podemos estudiar tantos pacientes
y para disminuir esa población a hacer screening, se ha encontrado que cuando la edad es más de 50 años, el riesgo relativo es 8 para cáncer de páncreas sobre los menores de 50 años. Con respecto al peso, se ha visto que los diabéticos con cáncer de páncreas tienen pérdida de peso, hasta un 60% de los pacientes. A diferencia del diabético tipo 2 que habitualmente conocemos, tienen aumento de peso. Entonces, si un diabético de reciente comienzo tiene más de 50 años, tiene pérdida de peso y si además es tabaquista, no hay duda que hay que hacer pesquisa de cáncer de páncreas y que lo que recomienda es ecoendoscopía resonancia en forma anual por 3 años. El otro grupo, que sería el cáncer de páncreas familiar, todavía no se conoce el gen en forma específica y se define como cuando tiene 2 o más familiares con cáncer de páncreas y que uno de ellos sea por lo menos familiar de primer grado. Entonces, el riesgo relativo a tener cáncer de páncreas en este grupo de pacientes es 9, pero si vas sumando más familiares con cáncer de páncreas va aumentando, y si tienes familia de primer grado menos de 50 años también aumenta el riesgo. Con respecto a los síndromes hereditarios, ahí sí conocemos el gen que está mutado y son varios. El síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Lynch, el síndrome de melanoma familiar, pancreatitis hereditaria. Hay asociación, aunque menor, la PAF o poliposis adenomatosa familiar y la fibrosis quística. Entonces, con respecto al síndrome de Peutz-Jeghers, vemos que el riesgo relativo es muy elevado, o sea que estos pacientes sí o sí hay que hacer screening. Los pacientes que tienen mutaciones gen BRCA2, que predispone a cáncer de mama y cáncer de ovario, y tiene familiar con cáncer de páncreas, también tienen un riesgo elevado. O síndrome de Lynch con familiar con cáncer de páncreas también. Pancreatitis hereditaria, como ven, el riesgo es muy elevado, hay que hacer screening. El síndrome de melanoma familiar también tiene riesgo elevado, teniendo familiar con cáncer de páncreas. Hasta ahí todos están incluidos dentro del consenso de CAP y ellos excluyeron esta dos patologías de la PAF y la fibrosis quística, lo que consideramos menos riesgo. ¿Cuándo hay que iniciar el screening? En pacientes con Peutz-Jeghers a partir de los 25 años. Cuando tienen páncreas familiar o síndromes hereditarios, hay que comenzar 10 años antes del caso más joven de la familia o si no, a partir de los 40 o 50 años, ahí tampoco tuvieron mucho consenso a partir de qué edad, y sugieren algunos que se debe pesquisar hasta los 70 años. Y el método recomendado es la ecoendoscopía combinado con la resonancia, en forma anual, pero como es muy costoso, si da normal, algunos sugieren que se puede hacer en forma anual, pero alternada en cuanto a los estudios. Hay un trabajo en el cual agrupó varios trabajos y sumaron 1040 pacientes, de los cuales solo 70, casi 7%, fueron a cirugía por hallazgo de lesiones pancreáticas sospechosas, de los cuales la mayoría eran tumores quísticos y la más frecuente fue IPMN tipo 2, y 20 pacientes masa sólida que después de la cirugía diagnosticaron adenocarcinoma. No está muy claro si haciendo screening mejora la sobrevida así en general. Otra patología en la cual hay que hacer screening es la pancreatitis crónica de cualquier etiología. El riesgo de cáncer de páncreas después de 10 a 20 años después del diagnóstico es de 5%. Y sigue la secuencia de pancreatitis crónica, PAIN, displasia de bajo grado, evolución de alto grado y finalmente cáncer de páncreas invasor. El riesgo relativo en promedio de 13 y lo que se recomiendan son ecoendoscopía y resonancia en forma anual. Bueno, en conclusión, la pesquisa de cáncer de páncreas se debe hacer en pacientes diabéticos de reciente comienzo, más de 50 años y que tienen pérdida de peso. Cáncer de páncreas familiar y síndromes hereditarios, como nombramos recientemente, se debe usar la ecoendoscopía y la resonancia con resonancia
El objetivo es detectar lesiones preneoplásicas o tumores tempranos en la etapa en la cual se puede resecar y posiblemente curarse. Pero, bueno, como la cirugía tiene mucha mortalidad, la decisión debe ser individualizada y en forma multidisciplinaria. Bueno, muchas gracias.